Hola Denise, bienvenida. Buen día. Hoy tenemos, Hola. hoy les pido por favor, seamos responsables, apaguemos los micrófonos, tratemos de hacer eso, sobre todo los que tienen celulares, que esos no los puedo apagar yo. Así que por favor apáguenlos, que así les presento a Denise. Denise es licenciada en psicología y se especializó en psicología positiva, en mindfulness, y yo la conocí porque me dio clases en la Asociación de Medicina Argentina sobre mindfulness. Ella capacita en este tema en la Universidad de Belgrano, en la UAI y en la AMA, y hoy está con nosotros para aclararnos este concepto nuevo que anda por todos lados. Ustedes van a ver que está lleno de cursos y talleres de mindfulness y no sabemos bien qué es. Y a veces nos dicen, comes la semillita, sentir el gusto, haz esto, pero ¿qué es el mindfulness realmente? ¿Y por qué es beneficioso para los profesionales de salud? ¿Por qué nos hace bien tener esta disciplina, tener esta terapia como una herramienta más para cuidarnos? Bienvenida, Denise, y gracias por estar en esta unidad, contención emocional, junto a reflexología clínica integrativa, que lo que está tratando de hacer es brindar charlas para informarnos y contenernos a toda esta comunidad de terapeutas complementarios, especialmente los reflexólogos, que bueno, ya sabemos que tengo, digamos, predilección por ellos, pero no, es para todos. Bienvenida, Denise. Bueno, gracias. Vamos a ir haciendo así. Yo te digo siguiente y vos pasás las diapos. Exactamente. Y si surgen preguntas y todo, si querés, después dejamos un espacio. Y como dijo, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, gracias a todos los que están escuchando. Vamos a tratar de descubrir juntos qué es, y como ya decías vos, en el mismo concepto de qué es mindfulness, uno se pregunta si es una práctica, si es una técnica, si es comer de determinada manera, si es una disciplina. Todo eso vamos a ver en este ratito que estamos juntos. Y también vamos a hacer una práctica, si tenemos tiempo. ¿De dónde viene la palabra? Mindfulness no es nuevo, es una palabra que traducida al inglés es, mindfulness es una palabra en inglés, que a su vez está traducida del Pali, que es el idioma donde están escritos los textos budistas, y que en Pali significa sati, y que sati a su vez es conciencia y atención, es muchas cosas. Entonces de esa primera, y ahí abajo, para el que sabe sánscrito, dice sati, estudié en una época, hace muchos años, intenté, me dijeron que era dificilísimo, así que abandoné, pero ahí dice de verdad sati que es esta palabra mindfulness que está tan de moda. Como decía Mavi, ¿qué es? Básicamente en castellano es sinónimo de atención plena, de esta función, de esta capacidad que todos tenemos de prestar atención. Vamos a ver que no es prestar atención de cualquier manera. Siguiente, Mavi, por favor. Entonces, mindfulness, repasamos, en castellano significa atención plena, o visión clara. Esto es en Oriente, surge hace muchos años, 2500, era la práctica budista, el corazón de la práctica budista era la práctica esta de atención, entonces vemos que no es nuevo. ¿Y cómo viene a Occidente? ¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso, si voy muy rápido me levantan la mano y me piden que... Lo novedoso es que el doctor Kabat-Zinn, un médico que trabaja en la Universidad de Harvard, él estaba a cargo de un departamento de enfermos con enfermedades crónicas, y que era, para los médicos, era como los pacientes más difíciles de tratar, que no sabían qué hacer con ellos. Entonces él era un practicante de budismo zen, y él decide incluir prácticas de meditación en este programa que después termina llamándose Programa del Estrés, de reducción del estrés basado en mindfulness. Entonces así viene, es como que surge de Oriente, migra a Occidente. Lo que tiene de novedoso el programa, pasá, Mavi, por favor, lo que tiene de novedoso es que con Kabat-Zinn es la primera vez que se hace este programa, que se llama Programa de Reducción del Estrés basado en Mindfulness, que es el MBSR, como pueden ver en la diapo, y lo que hacen por primera vez es miden a las personas antes y después de estas 8 semanas. Entonces empieza a ver por primera vez evidencia científica
de lo que es hacer una intervención en prácticas de meditación. Este es una de las primeras como genialidades o el por qué fue pionero Kabat-Zinn. Acá vemos el libro Vivir con plenitud de las crisis, es un libro muy famoso, no sé si alguno lo escuchó, donde está básicamente toda la teoría y la práctica de lo que va a ser el MBSR, que es el programa más conocido hoy en día en el mundo de lo que es los que practican mindfulness, ¿no? Esta es una foto, bueno, no importa, donde se ve a Kabat-Zinn en los inicios. Tarda como 20 años este protocolo en tomar forma, ¿no? Primero se hace como un ensayo, perdón, como un ensayo con un error, se va cambiando la currícula hasta que queda ese programa fijo. Ahora, bueno, con esto igual no decimos todavía demasiado qué se entiende por mindfulness, ¿no? Y él la define, tomamos la definición de él porque es el pionero en esto, a mindfulness como la capacidad de prestar atención a lo que nos va pasando momento a momento, en nuestra propia experiencia, pero de una manera particular. Yo voy a prestar atención a lo que me pasa con curiosidad y sin juicio de valor. ¿Qué quiere decir esto de sin juicio de valor? También viene de la conceptualización budista, que es, uno va a intentar con la práctica de la atención plena de que la mente sea más ecuánime, de tener una mente que reaccione menos, de que no reaccione, porque la psicología budista nos cuenta que la mente ante un estímulo tiende a rechazar o a gustar. Entonces, y para evitar el sufrimiento, toda esta práctica en el fondo está relacionada con cultivar un estado mental que nos ayude a no generar más sufrimiento. Entonces, dice Kabat-Zinn, si yo propongo una manera de estar y de relacionarme con mi propia experiencia, sin hacer juicios, emitir juicios de valor todo el tiempo de me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, que es automático, empiezo a cultivar una mente más ecuánime. Entonces eso es el sin juzgar. Shauna Shapiro, que es otra médica con la que nos formamos algunos de mindfulness, también lo define como conciencia del momento presente con aceptación. Voy aceptando lo que me va pasando. ¿Y por qué esto es muy también relevante para enfermedades o pacientes con enfermedad crónica? Porque muchas veces no hay curación posible. Entonces, empezar a cultivar un estado mental que me permita aceptar, que no es resignarlo, los vamos a ver después, pero aceptar la experiencia momento a momento, también reduce el nivel de sufrimiento y de rumiación mental. Siguiente, Mavi, por favor. No sé si voy muy rápido, voy bien. Me avisan. Bien. Dale. Entonces, hay varias definiciones de mindfulness, como veíamos, yo tomé 2 o 3, las más particulares. En lo que sí hay mucho común acuerdo es en que tiene 3 aspectos. Esta capacidad de atención plena tiene 3 aspectos fundamentales que la caracterizan. La primera es la atención, o sea, voy a dirigir, la atención que es dispersa, la voy a dirigir y la voy a centrar. ¿En qué la voy a centrar? En mi propia experiencia, pero a su vez, ¿en qué de mi propia experiencia? Bueno, acá ellos, la filosofía, la psicología budista nos dice que la propia experiencia en la que voy a centrar mi atención es en las sensaciones de mi propio cuerpo, en los pensamientos que tengo y en las emociones que van surgiendo. Esas son las 3 áreas que cuando yo me pongo a hacer mi práctica, a esas 3 cosas le voy a ir prestando atención. Eso lo vamos a ir practicando después un ratito. Entonces, un aspecto es la atención, el otro es la intención. Yo tengo que tener la intención de querer prestar atención. Eso es mindfulness. Tengo que tener la intención de querer prestar atención, por ejemplo, a la experiencia de saborear la pasa de uva, o de hacer una caminata con atención plena. La intención es fundamental. Y la otra característica fundamental es mi actitud. ¿Cómo voy a prestar atención? ¿Con qué intención? Con una actitud de no juzgar y lo que ellos llaman mente de principiante, que es tener curiosidad por las cosas que me van pasando. No dar todo por sentado, que es lo que nos va pasando, que nos vamos habituando, sino que la actitud con la que uno practica mindfulness es con, y a ver esto, y a ver ahora qué me va pasando, y qué voy sintiendo, y qué voy pensando, y qué voy sintiendo. Seguimos, por favor. Entonces hay mucho mito alrededor de qué es mindfulness, qué no es mindfulness, qué estados se pueden lograr, qué no se pueden lograr. Primero vamos a empezar por lo que no es. No es poner la mente en blanco, no es una religión, porque justamente lo que tiene el mindfulness es que es una práctica meditativa
que está secularizada, o sea, se la depuró de cualquier tipo de contenido, religioso, filosófico. Entonces es una práctica focalizada en la atención, que la puede hacer cualquier persona a pesar de las diferentes creencias religiosas que tengamos. No es una técnica de relajación, porque más allá de que a veces cuando empiezo a practicar y me hago un poquito más experta, me voy relajando y saboreando los beneficios de calmar la mente, cuando me siento por primera vez, en realidad lo que voy descubriendo es que la mente es más como este mono saltarín, como lo describen en Oriente, que va saltando de rama en rama. La mente no para de producir pensamientos. Vamos a ver más adelante cuántos pensamientos producimos por día. Entonces no es una técnica de relajación, no es que yo voy a hacer mindfulness para relajarme. Si pasa como consecuencia, genial. Pero en un principio muchas veces es cuando uno se sienta, pasan otras cosas, ¿no? Que no es necesariamente la relajación. No es alejarnos del dolor, no nos sentamos a practicar para no sentir, sino al revés, nos sentamos a practicar para abrazar todo lo que nos pasa en nuestra propia experiencia momento a momento, para tener esta capacidad de ser nuestro propio sostén, ¿no? Vamos a ver por qué. Tampoco es negarla a la realidad. Bueno, pero con esto no las voy a convencer si sigo diciendo lo que no es. Ahora vamos a ver lo que sí es, ¿no? ¿Cómo lo vendemos? ¿Qué es? Es una habilidad que todos tenemos. No es que algunos sí, algunos nacimos con capacidad y otros no. Mindfulness se practica, se cultiva, se aprende y se entrena. Es un entrenamiento de la atención. Que este entrenamiento de la atención lo que hace es cultivar la capacidad de estar presentes. Con la práctica de mindfulness lo que hacemos es aprender a estar cada vez más y más presentes en nosotros mismos. Y en el fin de cuentas es cómo nos relacionamos con nuestra propia experiencia, aceptando más, y eso experiencia participativa, porque van a ver que yo voy a hablar, vamos a hacer una linda presentación, pero si no vamos a saborear un poquito la práctica, también va a quedar en plano mental, y es una experiencia vivencial. ¿Seguimos, Mavi, por favor? Sí que no. Entonces uno cuando habla de mindfulness dice, bueno, buenísimo, yo tengo la idealización, o la idea, la fantasía, de que cuando me siento, esto es lo que voy a lograr, y seguimos para la próxima, para ver que en realidad, cuando nos sentamos a practicar mindfulness, pasa esto. Ah, no, se cortó el video. Bueno, no importa. Era no, pará que lo paso de nuevo, porque este video dale, que está buenísimo. Otra manera de acercarnos a lo que es el mindfulness es entenderlo como el modo ser versus el modo hacer. Este es un concepto que usan en psicología, que nosotros estamos todo el día acostumbrados a hacer, a producir, a pensar, y mindfulness lo que nos trae es esta capacidad de conectarnos con el ser. La otra, por favor, siguiente. Entonces es un poco, mindfulness es como este dibujo que es encontrar el ser en el hacer, porque tampoco se trata, cuando uno empieza a practicar mindfulness o quiere practicar, de tener que dejarlo todo y ir a las montañas, como era hace muchos años cuando uno quería hacer quizás alguna práctica para calmar la mente o meditativa, sí, era dejarlo y quizás alejarse, pero lo que trae mindfulness es que uno puede practicarlo en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Ahora vamos a ver cómo. Siguiente, Mavi, por favor. Entonces es encontrar el ser en este hacer, y de lo que se trata, a fin de cuentas, el mindfulness es el de parar o pausar el piloto automático, ¿no? ¿Quiénes de ustedes sienten que viven la mitad del día o la mayor parte del día en este estado mental donde hacemos las cosas automáticamente? Donde manejamos, bueno, ahora no por cuarentena, pero solemos tener que ir a algún lugar y no sabemos cómo llegamos, nos presentan una persona y nos olvidamos el nombre, íbamos a buscar algo a la heladera y no sabíamos qué. Perdón, se escucha un ruido de fondo. Sí, estoy tratando de buscar, pedí que cierren los micrófonos, pero bueno, a veces nos tocan distraídos. Bueno, repito un poquito, o gente en piloto automático, ¿no? Con esto de mindfulness como propuesta para parar, en realidad, y para traernos y cultivar la atención plena. Parar el piloto automático, porque la mayoría del día la vivimos no estando presentes, y bueno, entonces mindfulness viene a aprender eso. Ahora vamos a ver un estudio científico que nos habla de eso,
Mindfulness, ¿cómo se aprende? Rápidamente, se puede aprender de muchas maneras, es como ir al gimnasio, uno va y entrena haciendo pesas, y también si sube las escaleras en su casa, sigue cultivando. Bueno, de esa analogía parecida, siguiente por favor, vemos que hay distintas maneras de aprender mindfulness, que tienen que ver, bueno, mindfulness se asocia con un entrenamiento atencional, y se entrena. Estas son dos cosas, me parece, más importantes que quiero que queden de la charla, que es algo que se puede entrenar, ¿no? Haciendo gimnasia. Gimnasia mental. Hay varias maneras de practicar mindfulness, se llama prácticas formales e informales. Las formales tienen que ver con sentarse, yo me siento media hora por día, destino un rato de mi tiempo a practicar esta práctica de atención, a eso lo llamo práctica formal. Y práctica informal es usar esta cualidad de tener atención plena en distintas actividades. Muy conocida está la práctica, que estas son todas parte de la estructura del curso de Mindfulness, el MBSR. En la caminata mindful, entonces yo voy a caminar prestando atención a mis pies y a lo que va pasando. Comer, que es lo que decía Mavi, que te habrán hecho comer con la pasa de uva, y saborear el momento, pero después eso lo puede llevar a todas sus comidas, todo el día. De hecho, hay cursos que se llaman Mindful Eating, que están por todos lados, hay Mindful Fishing, hay Mindfulness para todo. Lo cierto es que no hay que hacer curso de todo, sino llevar la cualidad de la atención plena a todo lo que uno hace. Ese sería el mensaje. Siguiente, Mavi, por favor. Y este es el estudio que les quería compartir, es un estudio que fue muy revelador y que dio mucho para hablar, está publicado en Harvard. Es un estudio que se hizo con una aplicación de celular, con Apple, que llegó a 15.000 personas de 80 países, donde se juntó 650.000 reportes. ¿Y qué hicieron en este estudio? Querían empezar a estudiar si la gente es feliz o no es feliz, qué hace y cómo maneja su tiempo. Entonces hacían 3 preguntas que llegaban por un bip a distintos momentos del día. Y le preguntaban, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Y cómo te sentís, si te sentís feliz, infeliz o neutro. Lo que revela este estudio, que fue impactante, es que el 47% de nuestro tiempo estamos en un estado mental que se llama mind wandering, que sería como divagar en castellano, o quizás alguna palabra un poquito más feliz, pero es un estado mental de distractibilidad donde no estamos presentes. Ahora, no habría problema si es que ese estado nos trae felicidad. Lo que ellos estudiaron y correlacionaron, mejor dicho, pues lograron una correlación, es en ver si ese estado de estar no presentes o distraídos nos trae felicidad o infelicidad. Y lo que vieron es que está asociado altamente a niveles de infelicidad. Pero no es que yo tengo infelicidad y después me voy a divagar. Lo que ellos descubrieron es que el mismo proceso de estar distraída, pensando todo el tiempo en otra cosa distinta a la que estoy haciendo, produce infelicidad. Entonces ellos terminan este artículo diciendo que a wandering mind is an unhappy mind, o sea, una mente que está constantemente distraída es una mente que genera infelicidad. Siguiente, Mavi, por favor. Y esto se publicó en Harvard, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la neurociencia de esto? Porque acá, a partir de acá empieza el aporte de las neurociencias quizás a dar evidencia, a decir, sí, ok, está muy lindo, Denise, lo que decís ahora, pero contame las bases científicas, ¿cuáles son? ¿Por qué me tengo que sentar y hacer esfuerzo? Bueno, voy a tratar de convencerte, desde las neurociencias. Lo que dicen es que hay una red neuronal que se llama el Default Mode Network, que es en inglés, en castellano es red de modo por defecto, que es un conjunto, una red neuronal que se activa cuando no hago nada. Pero cuando uno se sienta en un sillón y decir, qué bueno, no hago nada, bueno, uno tiene que saber que lo que hace ahí es generalmente produce infelicidad. Más allá de que, obviamente, que la capacidad de razonar, de pensar sobre los problemas, y todo eso es fantástica, no estoy hablando de eso, sino cuando uno no está generalmente involucrado en una actividad, y esta mente está librada al azar, se activan determinados circuitos que hacen que estemos en ese mind wandering, que es esa red. Ahora, esta red, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué digo que produce infelicidad? Porque está asociada con producir pensamientos
absolutamente autobiográficos, piensan yo, mi, en lo que tendría que hacer y en lo que no hice. Esto nos dicen las neurociencias. Este estado, este modo por defecto, lo que trae es una manera de producir, de estar relacionada siempre al pasado, al futuro, o lo que me falta para ser feliz. Siempre hay una brecha. Así definen a este modo mental el default. Entonces, lo mejor sería tratar de silenciarlo lo más posible. Siguiente, Mavi, por favor. Una de las explicaciones, que de vuelta vemos, la red neuronal es este conjunto que colaboran, que son responsables de la actividad que surge en reposo. No es que yo hago algo para activar el default se activa por sí mismo. Siguiente, Mavi, por favor. Por eso lo que tengo que hacer es algo activo para bajarlo, y no producir tanto pensamiento que me genera infelicidad. Estas son las áreas cerebrales, para el que está interesado más en la parte médica. Siguiente, Mavi, por favor, que se activan en el modo por reposo. Y empezamos ahora con los beneficios. Hasta acá muy lindo, Denise habló de qué es el mindfulness, más o menos cómo practicarlo, qué no es, qué áreas del cerebro se activan, qué dice Harvard de por qué se empieza a asociar con un estado de no presencia, con infelicidad y de distractibilidad. Y bueno, y vamos a empezar a ver rápidamente los beneficios. Uno de los beneficios que tiene evidencia científica del cultivo de la atención de mindfulness es que desactiva la red de modo por defecto. Siguiente, Mavi, por favor. La desactiva, la silencia. Dicen las neurociencias que nosotros tenemos entre 12.000 y 15.000 pensamientos por día. El 95% es repetido. Entonces, lo apropiado de practicar un entrenamiento que ayude a silenciar y a generar también nuevos pensamientos y nuevas redes neuronales es más que fundamental. Siguiente, Mavi, por favor. Acá traigo otra cosa antes de hablar de los beneficios, hay un reporte mundial de la felicidad, que es el World Health Happiness Report, que en el 2015 salió un artículo de neurociencias hablando de cómo el bienestar, en realidad, esto lo decía Richard Davidson, que es una eminencia en Estados Unidos, es un psicólogo que hace neurociencias, y donde ellos explican cómo el bienestar es algo que tenemos que es cultivable, ¿no? Y que esta capacidad de ser mindful y de estar conscientes y de estar presentes en nuestra propia experiencia es fundamental para crear bienestar mental, ¿cierto? ¿Qué dice la evidencia científica? Hay un rubito. ¿Qué dice la evidencia científica sobre el mindfulness? El mindfulness. ¿De qué hay evidencia en realidad? Porque se puede decir mucho, pero encontramos evidencia científica que da cuenta de que el mindfulness sirve para reducir el estrés. ¿Si hay algún audio que está prendido? Sí, reducir por el favor, estrés. lo pueden apagar, lo que pasa que a veces me parece que no saben cómo se apaga. Bueno, entonces hay evidencia científica que para dar cuenta de que la práctica del mindfulness reduce el estrés, calma el cuerpo, alivia el padecimiento crónico, el dolor crónico, reduce la ansiedad y ayuda a la regulación emocional. Siguiente, Mavi, por favor. Para esto hay evidencia, yo cito algunos trabajos, hay muchísima investigación. En 1980, cuando Kabat-Zinn lanza se lanza el curso del bienestar, el programa de mindfulness basado en el estrés, uno encontraba que había un paper, un artículo publicado. Esto es una búsqueda en PubMed, que si uno hace hoy en día, va a encontrar que hay más de casi 6.000 artículos, o sea que desde 1980 a 2020, 6.000 artículos escritos sobre mindfulness, con intervenciones científicas, ¿no? Muchas de ellas válidas, otras no tanto, vamos a ver después algunos metaanálisis que nos dan esta información, pero sí que evidencia el enorme nivel exponencial de crecimiento de esta práctica, de esta intervención, y es porque por algo tiene beneficios comprobados, ¿no? Particularmente para los profesionales de la salud, que tienen la tarea tan difícil y tan estresante de no solo cuidarse, que cuidar a los demás,
hay programas que se están haciendo en todo el mundo de mindfulness para que aprendan ellos mismos a cuidarse primero, ¿no? Hay estudios que demuestran que el profesional de la salud que cultiva mindfulness, no solo que reduce la depresión, la ansiedad, el burnout, el agotamiento, sino que tiene un mejor trato con los pacientes, con los médicos. O sea, hay muchos beneficios que aportan especialmente para los profesionales de la salud. Acá este es un metaanálisis que se hizo donde buscaron todos los estudios científicos que hay sobre mindfulness en profesionales de la salud, y todas las intervenciones. Se encontraron válidos 40 estudios con 2.250 profesionales, enfermeros, médicos y demás. Y lo que encontraron evidencia científica que dice que un entrenamiento basado en el mindfulness reduce niveles de ansiedad, reduce niveles de depresión, mejora la regulación emocional, poco índice en particular con el burnout y con la performance, pero sí muy, muy asociado positivamente con la depresión, con la ansiedad y con mejorar el estado de bienestar psicológico en general. Siguiente, Mavi, por favor. Otro, el Journal de Psicología Biológica, porque hasta acá tampoco hablamos mucho de las bases neurobiológicas de la meditación. En este paper también es un metaanálisis de todos los estudios que hay con meditación, y si modifican o no la estructura cerebral. Lo que se ve es que la práctica de la atención plena no solo modifica la estructura, sino que también modifica la función. Ellos acá hacen un metaanálisis estudiando muchos distintos, porque a su vez hay muchas maneras de practicar mindfulness. Entonces estudian distintos tipos de meditación con distintos tipos de meditadores. Está el novato, con el meditador que hizo un MBSR de 8 semanas, con lo que se llaman los olímpicos. Hay meditadores que tienen 64.000 horas y en ellos se descubre que sí se modificó la estructura cerebral. Entonces, bueno, en ese paper hay evidencia científica que demuestra que la práctica de la atención plena, sea que uno haga 8 semanas, tiene también, hay cambios significativos, y al año, a los 2 años o a los 10 años muchísimo más, ¿no? Esa es la evidencia científica. Después hay bueno, muchísimos artículos, yo seleccioné algunos. Especialmente está muy demostrada la intervención en mindfulness para la ansiedad y para la depresión. Y esto es interesante para los que tenemos conocimiento, o para ustedes sobre todo que están en la medicina integrativa, de donde vengo también. Hay estudios, muchos estudios que comparan las intervenciones en mindfulness con otros tratamientos complementarios. Por ejemplo, para la depresión se estudia intervención en un MBSR, y no es la única manera. Hay programas de reducción del estrés basados en mindfulness, y programas de terapia cognitiva, que es más psicológico, basados en mindfulness, donde se demuestra que el programa de terapia cognitiva basado en mindfulness produce beneficios enormes para la depresión, y generalmente para los que tienen recaídas, para el relapso, con 50% de beneficio para ese tipo de depresión, ¿no? En este journal de las terapias complementarias. Entonces, para la ansiedad también se propone al entrenamiento en mindfulness como intervención sola, y también como intervención con medicación, viendo que tiene el mismo tipo de efecto y de beneficio. Una intervención en ansiedad, en depresión y en dolor crónico son las 3 áreas que a mí me gustaría que más les quede asociada con en lo que sí o sí hay evidencia científica, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá más o menos un bosquejo. Si querés, Mavi, abrimos un ratito para preguntas y respuestas, y después una práctica, o como vos lo quieras manejar. Nos quedan 10 minutos. No sé si preferís que hagamos un meeting nuevo, o si en estos 10 minutos nos alcanzan para hacer una práctica. Hacemos una práctica y Listo. no hay preguntas, como vos quieras. Hagamos una pequeña práctica. Si Y alguno hubiera quiere preguntas, preguntar, que mande por chat y te pregunto. Dale, porque quiero ver si hay dudas o no. Están todos entonces invitados a hacer una pequeña práctica, invitados a cerrar los ojos si se sienten cómodos, si no, para ir dejando
dejando las palabras un poquito que se vayan asentando, y experimentar y sentir el sabor de lo que sería empezar a practicar. Entonces los invito a ir dejando el modo hacer y ir entrando en el propio cuerpo. La invitación es con ojos cerrados porque es quizás un poquito más fácil concentrarse, pero es lo mismo. Y los invito a ir sintiendo y notando el apoyo del cuerpo. ¿Cómo están sus pies? Si están sentados en una silla, ¿cómo es el apoyo? Las piernas. ¿Cómo es el contacto de la espalda con el respaldo? ¿Cómo están los hombros, el cuello, la cabeza? ¿Cómo siento mi cuerpo apoyado en este momento? Simplemente voy notando y voy percibiendo las sensaciones de mi cuerpo en este momento. Si está rígido o si está tenso. Y vamos, es una invitación a ir entrando en nuestro propio cuerpo, a ir sintiendo la respiración, quizás por las fosas nasales, notando cómo es el aire que entra y el aire que sale, notando cómo es mi inspiración y mi expiración en este momento. ¿Cómo estoy? ¿Por dónde siento más claramente la respiración? ¿Por la nariz? O quizás siento la respiración por la zona del pecho. Entonces siento el movimiento del pecho que se expande y se contrae. O quizás estoy notando que mi respiración en este momento es más abdominal. Y también te invito a llevar la mano al pecho y otra al abdomen, si lo sentís. Para que sea más fácil notar cómo es tu respiración. ¿Qué movimientos produce? Y si la mente se distrae con ruidos, pensamientos, que seguramente va a pasar, sin enojarme, la traigo de vuelta acá, a mi propia experiencia. Como si fuera que estoy entrenando un cachorrito y que le digo, vení acá, vení acá. Y vuelvo a traer la atención a dónde siento la respiración en mi propio cuerpo. ¿Y cómo es? Sin intentar cambiarla. Voy a notar, es corta, es larga, es silenciosa, es ruidosa, produce movimientos. Y voy entrando cada vez más en mi propia respiración. Voy sintiendo mi propio cuerpo, me voy sintiendo respirar. Y si me distraigo, vuelvo a traer la atención con aceptación, sin juzgar, con estas cualidades de las que hablamos antes, con curiosidad. ¿Cómo es respirar esta vez, momento a momento? Y quizás, yendo más profundo, hasta pueda darme cuenta en qué momento mi respiración, mi inspiración, se convierte en expiración. Cómo es el aire que entra y que sale. Y cuando la una se convierte en la otra. Y dejo que mi mente se vaya uniendo a mi propia respiración para intentar sentirme como un todo integrado, vivo en este momento, presente en la propia respiración. Y la respiración es como este ancla que nos trae al presente
una y otra vez. Me fui con la mente y vuelvo. Vuelvo a la atención del aire que entra y el aire que sale. Y si alguna parte de mi cuerpo me duele o la siento con más fuerza, dejo que la atención vaya ahí y vuelvo. Vuelvo a mi respiración, a donde la siento con más claridad. Y ahí me quedo. Me quedo en esa respiración a ver si puedo encontrar mi propio ritmo. Como si estuviera surfeando las olas. Con esa imagen, así. Te invito a que surfees tu propia respiración. Una y otra vez. Y si la mente se va, vuelvo a traerla a la respiración, que es la que nos permite cultivar el estado de presencia y de conciencia. Que es la respiración la que nos permite integrarnos y sentirnos como un todo, con este cuerpo viviente, lleno de sabiduría. Y si la mente se distrae, la traigo de vuelta. Y me refugio en mi propia respiración. Una y otra vez. Y dejando un ratito el hacer para entrar en el ser. Esta es la invitación. Dejar por un rato el piloto automático y el modo hacer para encontrar el ser. Y notando, sin reaccionar a mis propias sensaciones y pensamientos y sin juzgar, con curiosidad, con esta mente que descubre todo por primera vez. ¿Cómo es? ¿Cómo soy yo respirando en este momento? ¿Cómo entra y cómo sale la respiración de mi cuerpo? ¿Y cómo está mi cuerpo? Y un minuto más en silencio, siendo anclados en el ser. Integrando. Qué bueno que está, por Dios. Entren de nuevo, acá está, pero aparte Denise tiene ¿Se una voz cortó? especial. Eso también pasa. Yo les llego a hacer una sesión a ustedes Duermo. con mi voz de pito, chicas, y no funciona igual. Denise tiene una voz especial que te transporta. Ella quizás no se dé cuenta de eso, pero por eso cuando yo la escuché por primera vez que hicimos una meditación similar, me di cuenta que me transportaba y no todo el mundo lo hace. Denise tiene esa voz que te lleva, te transporta a ese estado de conciencia plena. Así Gracias. que... Quizás un poquito para contar, gracias, Mavi, hermosas palabras, y creo que una cosa para tener sí consideración con estas prácticas es la experiencia de quien lo transmite y más allá de tener la voz o el talento también habla de tener la práctica encima, ¿no? Cuando uno hace este cultivo está bueno entrenarse con alguien
que realmente también tenga esa práctica encima. Creo que eso es lo que se siente con eso. Así que gracias a todas. Me imagino que habrá muchas preguntas, Mavi, así que si Si te alguna quiere hacer hacer alguna llegar. pregunta, podemos aprovechar este momento. Bueno, nosotros obviamente no tenemos un servicio de Zoom rentado, con lo cual se nos cortan las conferencias, pero sepan que siempre cuando se nos cortan, volvemos con el mismo ID, le ponemos onda y seguimos adelante. Es parte, bueno, de este nuevo juego que estamos aprendiendo a realizar, que es el conectarnos entre todos a través de estos medios. ¿Alguna tiene una pregunta? ¿Alguna le...? Sí. Decía, yo si me perdí algo, porque me quedé tan metida en mí que cuando me di cuenta se había cortado. Sí, vi que tu WhatsApp fue tarde. El tiempo fue justo igual. ¿Cómo? La idea era que puedan saborear un poquito, hablando de saborear como traía Mavi, ¿no? Que puedan saborear un poquito el gusto de lo que es esta práctica, ¿no? Porque mindfulness es práctica, es manera de vivir, es estado, es atención. Entonces la idea es que uno pueda, aparte de la parte teórica y la evidencia científica, que uno se quede con las ganas de querer seguir cultivando esta práctica, ¿no? Así que no te perdiste nada, si la pudiste sentir, me alegro. Sí, realmente estaba tan adentro mío que ni me di cuenta que se había terminado. Sí, a mí me pasó lo mismo. Bueno, a mí también. Bueno, Mavi, ¿podemos ofrecer alguna práctica cuando quieran? Nos sentamos. Buenísimo. Yo sin creo que, teoría, bueno, y hacemos alguna práctica. Esta pandemia se nos extiende y estas herramientas a veces nos ayudan, por lo menos, hoy me vestí linda, me pinté, me hice la planchita, cosa que todos los días no hago, y eso es parte también de porque los tenía que encontrar a todos ustedes y tenía que presentar a Deni. Entonces, bueno, digamos que también es parte de eso, no nos cuidamos a veces por estar en el encierro, total, estamos en casa, seguimos con las chancletas y el batón, y los ruleros no, porque ya no se usan, pero bueno, tratamos de que esto sea para todos nosotros, no importa si son reflexólogos o no lo son. Me encantó ver a algunos de mis pacientes, porque los invité, y hacía mucho que no los veo, así que me encantó ver, sí, Cecilia creo que ahora no está, que se cortó, pero bueno, estaba Ceci, un gran sentir por ella y que esté presente en esto, porque sé que le interesa mucho las terapias complementarias y este tipo de prácticas. Así que sí, vamos a seguir con este ciclo de charlas, vamos a seguir con el profesor que va a dar una clase sobre el estrés oxidativo. Voy a hablar un poco para darles un poco de conceptos de qué es esto que hablamos tanto de la medicina integrativa. Porque es un concepto nuevo y que muchas veces separamos al médico de la medicina convencional del médico de las terapias complementarias o de las medicinas complementarias, y no entendemos que hay una fusión entre ambos conceptos, entre ambos universos de la medicina, que lo que queremos es generar herramientas en beneficio de los pacientes. No es otra carrera de medicina que hay que estudiar, sino una visión más humana de la medicina y de la interpretación de quién es uno y quién es el paciente. Así que vamos a seguir. Yo voy a hablar de medicina integrativa un poquito para darles esos conceptos y cómo implementarla, porque también nos sentimos perdidos a veces los terapeutas complementarios de cómo me integro. ¿Cómo le digo o le explico a un médico qué es lo que hago? Porque no puedo ir diciéndole, no, la gente cuando yo la toco se siente bien. Y muchas veces no tenemos las palabras para explicarles qué es lo que hace a nivel fisiológico, a nivel emocional y a nivel espiritual este tipo de prácticas. Entonces, bueno, un poco entender esas cosas. Así que, con mucho gusto, Deni, queremos que nos des un día una práctica, para seguir en este ciclo de charlas abiertas a todo aquel que le gusta la medicina integrativa. Un enfoque diferente, no es que que es una carrera nueva ni nada por el estilo, sino ese enfoque más humano de la medicina. Profesor Yermoli, usted nos escuchó todo lo que dijimos, ¿no es cierto? Absolutamente, salvo
2 minutitos que hubo un pequeño corte porque están haciendo Sí. un arreglo en la calle, parece que saltó una térmica, pero inmediatamente volví a tener conexión. Así que sí, estaba incluso, bueno, en pleno mindfulness y no me había enterado que se había cortado. Bueno, Le agradezco mejor así. mucho a Denise, ¿eh? Qué lástima que no estaba la cámara prendida, porque me gustaría verlo si realmente está haciendo mindfulness, ¿eh? La próxima práctica, Mavi, lo hacemos prender la cámara. Sí, yo lo quiero ver si realmente... Dale. Ay, podríamos hacer con varios, había varios alumnos. Hola Lili, ¿cómo te va? Lili también es paciente nuestra. Un beso enorme, Mavi, Lili. Sí. Mavi, quizás esto que decías de la medicina integrativa y que es súper interesante porque todo lo que tiene que ver con el mindfulness entra en lo que se llama ahora medicina integrativa como el self-care, el autocuidado, ¿no? Y la importancia del propio profesional que empiece en estas prácticas de autocuidado, ¿no? El mindfulness también entra en este lugar. Así que gracias también por compartir una de eso. las cosas el autocuidado es fundamental. Una de las cosas que nos pasa es que a veces el profesional de salud no vivencia ni conoce estas prácticas. Entonces cuando el paciente por ahí se las comenta, dice, bueno, total, mal no le va a hacer. Pero en realidad, ¿qué es lo que hace? Por eso queremos llevarlas a todos. Al profesor Biermoli, en una época, Purita, que es una de nuestras reflexólogas en el equipo de contención emocional, le estuvo explicando cómo aplicar la técnica de reflexología. Lo puso a estudiar reflexología para que no solo sienta una sesión, sino que practique y entienda qué es lo que hacemos. Así que Claro. llevar mejor imposible. Somos muy respetados en la cátedra con nuestro trabajo. Y este año, bueno, teníamos muchos proyectos para llevar esto un poco más lejos, pero bueno, serán para el 2021 o los iremos haciendo como podamos. Lo que quería explicar es, nada más que agregar, es que es la esencia de nuestra cuarta cátedra de medicina, es esta visión o este enfoque biopsicosocial, cultural y espiritual. Y así formamos no solamente a nuestros alumnos, sino también a nuestros residentes. Así que, bueno, Mavi, por supuesto, mis felicitaciones por esta iniciativa y vamos a colaborar, obviamente, en todo nuestro grupo de la cuarta cátedra. Muchas gracias, Denise. Sí. Impecable, realmente. Impecable. Gracias a ustedes, un gusto para mí y quedo a disposición de lo que quieran. Bueno. Hay mucho que podemos hacer por la medicina integrativa, sobre todo en Argentina, habiendo trabajado en la asociación y siendo exdirectora, conozco algo de la gestión y hay mucho que podemos hacer para que, bueno, así, resulta. Para unirnos, porque a veces es desconocimiento entre ambos universos, y unirnos es lo mejor para nosotros, como desde el lado de la salud y para los pacientes. Así que, beso enorme, gracias a los compañeros de contención emocional, gracias a los colegas reflexólogos, gracias a los pacientes de contención emocional y también a los míos propios, gracias a todos y sobre todo alumnos que también están por ahí, y sobre todo gracias Denise. Gracias Denise por ser parte de este nuevo concepto, una nueva etapa donde tratamos de fusionarnos. Y bueno, y la mejor forma de llegar en este momento es a través de esta plataforma. Un beso a todos y como siempre, los abrazo virtualmente y nos vemos en la próxima charla que todavía no sé quién la va a dar, si la va a dar el profesor Guillermo o la voy a dar yo. Después les digo mañana, ya vamos a definir horarios y temas. Así que un beso grande a todos, nos encontramos en la próxima charla. Hasta luego. Gracias, Mavi, a vos. Chao. Hasta luego. Gracias.